El presente problema corresponde a la ecuación de Bernoulli y dice de esta forma. Para el siguiente sifón, ver figura, suponga que el flujo volumétrico es de 5.6 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Cuando hablamos de flujo volumétrico, estamos hablando de caudal. Se pide determinar la distancia máxima permisible si la presión mínima es de menos 18.000 pascales. Es decir, se pide calcular el valor de H en la figura. Se debe entender que en el punto B es donde existe esa mínima presión que es de menos 18.000 pascales. Se puede entender también que en el punto 1 está en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, la presión, la velocidad y la altura van a ser de cero, puesto que la presión al estar en contacto con la atmósfera son 0 pascales. Y como el recipiente es bastante ancho, esto quiere decir que la velocidad es casi cero. Por lo tanto, la vamos a aproximar a 0. Y la altura vamos a decir que va a ser 0 porque en el punto 1 y en el punto A va a estar el sistema de referencia. Para resolver el problema, se dijo anteriormente que tanto la presión 1, la velocidad 1 y la altura 1 es de 0. Por lo tanto, aplicando lo que es la ecuación de Bernoulli, tanto la presión como la velocidad y como la altura 1 van a ser 0. Entonces, la presión en B se conoce, la velocidad en B no se conoce y la altura en B tampoco se conoce. Pero recordemos que en la ecuación de Bernoulli la incógnita es la altura en B. Como la velocidad en B no se conoce, como estrategia debemos calcularla. ¿Y cómo la vamos a calcular? Con caudal. Dice que caudal es área por velocidad. El caudal lo poseemos. Según el encabezado, poseemos lo que es el caudal. El área no la poseemos, pero sí la podemos calcular porque se entrega el diámetro en esta oportunidad para la sección B. Este diámetro es de 50 milímetros. De esta forma, ocupando la fórmula de área, que es pi cuarto por diámetro al cuadrado, podemos encontrar lo que es el área y con el área obtenida podríamos encontrar lo que es la velocidad con la ecuación de caudal. Una vez encontrada la velocidad, podremos finalmente emplear la ecuación de Bernoulli con la cual calcularemos la altura en el punto B, es decir, el valor de ZB. Bueno, eso sería nuestro análisis para poder resolver el problema. Primero debemos calcular lo que es la velocidad en B para así poder emplear la ecuación de Bernoulli y calcular la altura en B. Ese es el análisis. Vamos a resolverlo a continuación. Como vimos en el análisis, lo primero es calcular el área. Pero para poder calcular el área del punto B necesitamos sí o sí el diámetro. El diámetro se entrega en milímetros, son 50 milímetros. Para convertirlo, lo vamos a amplificar por una fracción equivalente a 1, en donde vamos a decir que un metro son 1000 milímetros. De esta forma podemos cancelar milímetro con milímetro y al multiplicar lo que son 50 por 1 sobre 1000, obtenemos 0.05 metros, el cual sería el diámetro. Y agregando este valor a la recopilación de datos, quedaría como se muestra. El siguiente dato que vamos a descubrir es el área. La fórmula de área es pi cuarto por diámetro al cuadrado, tal como se muestra, donde pi cuarto es una constante y el diámetro es de 0.05 metros, el cual debemos elevarlo al cuadrado. Entonces, para poder encontrar lo que es el área, debemos valorizar los 0.05 metros en el lugar de la D. Observe. Y al ingresar todo esto en una calculadora, obtendremos un valor de 0.00196 metros cuadrados. Y agregando este valor a la recopilación de datos, sería como se muestra. Como vimos en el análisis, ya con el área calculada y con el caudal entregado en el problema, recordemos que el caudal tiene un valor de 5.6 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos sobre segundo, podremos ahora calcular lo que es la velocidad con la ecuación lógicamente de caudal, pero para poder calcular la velocidad debemos despejar lo que es la velocidad en el punto B.
Recordemos que la velocidad en el punto 1 es exactamente 0. Entonces, el área que está multiplicando a la velocidad en B va a pasar dividiendo a lo que es el caudal de la siguiente forma. Y ha pasado dividiendo a todo lo que estaba al otro lado, que era el caudal, puesto que estaba multiplicando a la velocidad. Entonces ahora tenemos el caudal, que serían 5.6 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos sobre segundo, y el área, que es de 0.00196 metros cuadrados, valorizando el caudal en la letra Q y el área en la letra A, como se puede apreciar. Y para obtener lo que es la velocidad en B, debemos dividir ambas cantidades, lo cual da 2.857 metros sobre segundos, que sería la unidad de medida de la velocidad. Entonces ahora agregamos este dato de velocidad a la recopilación de datos de la siguiente forma. Ahora que tenemos lo que es la velocidad en B, solamente debemos agregar mayor información para poder emplear la ecuación de Bernoulli. Nos faltaría lo que es la presión en el punto B, que es de menos 18.000 pascales. Entonces, seleccionando nuestra ecuación, que es la de Bernoulli, en la cual tanto la presión como la velocidad como la altura en el punto 1 son 0, ambas cantidades. Entonces, podemos establecer que hacia el lado izquierdo quedará 0 y todas las cantidades hacia el lado derecho van a ser las cantidades que vamos a valorizar. Pero antes de valorizar, vamos a despejar. Entonces, la presión en B partido por el peso específico, que en esta oportunidad es agua, va a pasar restando. Y la velocidad b al cuadrado partido por 2 veces la gravedad también pasará restando, puesto que ambas cantidades estaban sumando. De esta forma ha quedado despejado lo que es la altura en b, es decir, zb. Antes de valorizar en la expresión, debemos agregar algunos datos extra, como el peso específico del agua, que es 9.810 newton sobre metro cúbico, y la aceleración de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. También puede ser 9.8, eso depende del texto de estudio. La incógnita es ZB. No olvidar eso, que es lo más importante del problema, lo que se pide. Recordemos que la presión B en simbología de color verde corresponde a la presión en el punto B, que es de menos 18.000 newton sobre metro cuadrado. También recordemos que el peso específico del líquido, que es agua, que está en color café, corresponde a 9.810 newton sobre metro cúbico. Y la velocidad en B, que está en color rosa, corresponde a 2.857 metros sobre segundo. Por último, el otro dato que tenemos es la aceleración de gravedad, que está en color morado, es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora valoricemos según sea el caso. Primero, la presión B, luego el peso específico del agua, después la velocidad b, ¿no es cierto?, que va a quedar elevada al cuadrado, y finalmente la aceleración de gravedad en la letra G, ¿no es cierto? Y de esta forma tendríamos los reemplazos correspondientes cada simbología donde corresponde, tal como observaron ustedes. Al dividir la presión en el peso específico, obtenemos un valor positivo de 1.835 metros. Y al dividir la velocidad al cuadrado dividido en 2 veces gravedad, obtenemos un valor de menos 0.416 metros. Esto va a ser igual a lo que es ZB. Y al realizar las restas de estas dos cantidades, obtenemos 1.419 metros, que sería el valor de ZB. Por lo tanto, podemos concluir que la altura es de 1.42 metros aproximadamente, y esta sería el valor de h, que es lo que se estaba solicitando en el problema. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.